Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de este día. Sean todos bienvenidos. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por atender la convocatoria a la capacitación sobre la Ley de Mejora Regulatoria. Es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En este momento, le cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchas gracias, Julio. Buenos días, licenciada, Te adelante, por consulto favor. si se escucha. Perfecto, licenciada, Sí, adelante. muchas gracias. Buenos días para todos. Qué gusto saludarles. Mi nombre es Mariana Gómez, soy directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Muy contenta de poder compartir con ustedes este día para seguir formándonos y profundizando en conocimientos relacionados con la Ley de Mejora Regulatoria. Este día nos acompañan representantes de diversas instituciones del órgano ejecutivo, entidades autónomas, organismos constitucionales, municipalidades, representantes de consejos de las municipalidades, entre otros. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta reunión, a esta capacitación que forma parte de nuestro cúmulo de eventos formativos que tenemos diseñados para toda la administración pública en diferentes etapas, ¿verdad? Y podemos encontrar, muchísimas gracias a quienes nos escriben a través del chat. Buenos días para todos, bienvenidos. Podemos encontrar en nuestro sitio web www.mr.gov.sb este plan de capacitaciones de carácter trimestral en donde vamos a poder identificar las capacitaciones, los eventos formativos que tenemos puestos a disposición para toda la administración pública. El evento formativo del día de hoy está relacionado con la Ley de Mejora Regulatoria. Como sabemos, la Ley de Mejora Regulatoria dice nuestra legislación que es una política pública orientada a la revisión y a la garantía de la generación de regulaciones claras, que sean eficaces, que nos generen más beneficios que costos. Y además, la Ley de Mejora Regulatoria también fija mucho sus herramientas y sus características en otro tema de gran importancia, además de la calidad de las regulaciones, que es o que constituye la simplificación de los trámites. Entonces, bajo estas dos premisas es que la Ley de Mejora Regulatoria desarrolla su contenido. Todo con el objetivo ¿de qué? Todo con el objetivo de generar competitividad, fomentar clima de negocios, fomentar exportaciones, entre otros. Este día entonces vamos a revisar la Ley de Mejora Regulatoria, su contenido, sus características, definiciones, cuáles son las herramientas que la ley franquea para la revisión de este tema tan importante, agenda regulatoria, planes de mejora regulatoria, Registro Nacional de Trámites, evaluación de impacto regulatorio. Esto además
me lleva a decir que en nuestra planificación tenemos una división específica para todos los temas, ¿verdad? Este día vamos a ver la ley de mejora regulatoria, pero si queremos identificar más detallada información, también estamos llamados a participar en capacitaciones específicas de las diferentes herramientas de la mejora regulatoria. Sin más, entonces, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Diego Rivas, que nos va a conducir en esta capacitación, en este evento formativo, y voy a aprovechar a consultarles si es posible que vayan encendiendo sus cámaras para poder tomarnos una fotografía y poder registrar este momento y ubicarlo en las redes sociales. Y por supuesto en nuestro sitio web. Si fueran tan amables y si pudieran, si los mecanismos tecnológicos les permiten. Muchísimas gracias, ahí estamos. Muchas gracias. Estamos tomando las imágenes en este momento. Animándoles también a que puedan visitar nuestro sitio web, las redes sociales, en donde ubicamos todas las noticias, todo el acontecer, el quehacer de las diversas actividades que realizamos en el OMR, ¿verdad? Tenemos publicados en nuestro sitio web los lineamientos para el análisis de legalidad de los trámites o modalidades para aquellas instituciones que están incorporando sus trámites. En la plataforma Sí Mejora, les animamos, les instamos a que puedan revisar estos lineamientos, que además constituyen una guía, un paso a paso de la identificación de lo que es o lo que constituye y lo que no constituye un trámite. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Tenemos lineamientos además relacionados con evaluación de impacto regulatorio, agenda regulatoria, planes de mejora regulatoria. Toda esa documentación la podemos encontrar en nuestro sitio web. Voy a aprovechar finalmente para dar dos anuncios. Uno relacionado con la lista de asistencia que vamos a poder identificar dentro del chat de la reunión. Les pedimos por favor que se registren en ese formulario, que nos funciona mucho a nosotros para llevar las métricas de la institución, pero además cuando completamos todo nuestro set que tenemos planeado para ustedes en materia de mejora regulatoria, vamos a estar enviándoles o compartiendo con ustedes a cada uno y de forma individual sus diplomas. Y por otro lado, en el chat de la reunión también va a estar habilitado para que puedan realizar las consultas que estimen pertinentes en torno a la temática que vamos a estar abordando hoy. Y si no, si gustan también, pues levantan su manita y realizamos la consulta de viva voz. Muchísimas gracias. Entonces, yo creería, Julio, ¿tú me confirmas si se ha logrado tomar En las efecto, capturas de pantalla? en efecto, licenciada, ya logramos capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Súper, mil gracias. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Vamos a dejar el uso de la palabra al ingeniero Diego Rivas, que nos va a conducir en esta capacitación. Un gusto saludarles a todos. Buen día y muchos éxitos. Gracias. Muy fina, directora. Muchísimas gracias. Solamente, Julio, le voy a pedir el favor si me confirma cuando se comparta la pantalla, porfa. Perfecto, perfecto, adelante.
En efecto, ya logramos ver su pantalla, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, seguimos en la línea de construir la cultura de mejora regulatoria. Por eso es que insistimos mucho en la formación y les reitero la invitación a seguir participando en estos talleres y capacitaciones que semanalmente se imparten. Bien, el objetivo de esta capacitación es un poquito genérica. Vamos a volver a repasar las cuatro herramientas de la Ley de Mejora Regulatoria. Solo quisiera agregar y darle un plus a este taller porque el espíritu de esta sesión va a ser un poquito invitarlos a que demos el siguiente paso en la aplicación de cada una de las herramientas. Y ahí vamos a ir viendo, cuando toquemos cada una de ellas, les voy a hacer un poquito de énfasis a través de una atenta solicitud, claro. Pero la idea es que avancemos un poquito más en el proceso de aplicación de estas herramientas. Es cierto que aplicar estas herramientas se producen o se generan productos, pero es necesario, hablando en lenguaje empresarial, hay que venderlos, socializar y hacer publicidad de los resultados que se están alcanzando en materia de mejora regulatoria. Bien, recapitulando, el tema de la mejora regulatoria tiene el alcance de una política pública. Es amplia, es transversal, nos lleva a trabajar con cada una de las instituciones del Estado salvadoreño. Y esta política pública está orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para tanto la creación, aplicación y la evaluación de regulaciones. Todo con el fin de contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. Vamos a volver a repasar también el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria porque nos define mucho dónde nos movemos y qué tipo de trámites y regulaciones se les aplican las herramientas de mejora regulatoria. Entonces, el objeto de la ley primero define un plano en el que busca asegurar la calidad de las regulaciones para que generen beneficios superiores a sus costos. Y en segundo lugar, busca eliminar exigencias y requisitos, hablando un poquito ya más específico de trámites sin fundamento legal, que afecten estos cuatro grandes elementos: el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Entonces, el espíritu de la ley, pues, es impulsar estos cuatro elementos: los negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones, a través de la mejora y simplificación de trámites y regulaciones. Es importante considerar que la ley contempla ciertas materias excluidas y, como está en el artículo 7, habla de que no se aplicará la presente ley en los siguientes casos. El primer caso es en lo relativo a los presupuestos especiales y extraordinarios del Estado. En segundo lugar, habla bien específico sobre la emisión de regulaciones del sistema financiero, incluyendo también normativa técnica que tenga que ver con la solvencia de registros de información estadística de empresas y en general las regulaciones que corresponde ejercer al Consejo Directivo y al Comité de Normas del BCR, salvo cuando lo solicite un ente supervisado. Otra materia excluida y no se aplicará la presente ley es en lo relacionado a tratados, convenciones y acuerdos internacionales. Tampoco, si una regulación específica previene o intenta resolver una situación de emergencia, calamidad general u otra condición prioritaria y emergente. Y finalmente, tampoco se aplicará la presente ley en lo relacionado con la seguridad pública, la defensa nacional e inteligencia del Estado. Entonces, el día de mañana, cuando estamos aplicando las herramientas de mejora, siempre hay que tener en consideración estas materias porque vamos a caer
en la conclusión de que hay ciertas cosas que aplican y hay otras cosas que sí aplican. La ley de mejora regulatoria contempla una aplicación progresiva de las herramientas y por eso es importante señalar estas fechas. Por ejemplo, la ley ha estructurado al Estado salvadoreño en 3 grupos. Uno es el grupo 1, que es el órgano ejecutivo y sus dependencias. El grupo 2 son las entidades autónomas, organismos creados por Constitución y los demás órganos de Estado también, legislativo y judicial. Y el grupo 3 tiene que ver con las alcaldías del país. Y es importante mantener estas fechas. Por ejemplo, la aplicación de la ley comenzó para Grupo 1 a partir de abril 2019, que es cuando le toca comenzar a aplicar plenamente las 4 herramientas de la ley. Al Grupo 2 le comenzó desde enero 2022 y de hecho este año pues ya comenzó a correr el reloj también con respecto a las municipalidades. Hay que manejar y tener bien claros 2 conceptos, porque las 4 herramientas giran alrededor de estas 2 definiciones, lo que son trámites y regulaciones, que es lo que es donde nosotros nos concentramos en mejorar. Y la ley contempla 4 herramientas que cada una de las instituciones deben de aplicar. Nosotros ponemos a disposición lineamientos, damos también la asistencia técnica y el acompañamiento para aplicar cada una de estas herramientas. Pero cada una de estas herramientas ya está técnicamente definidas y diseñadas el paso a paso para facilitarles a ustedes la aplicación de ellas. Y hay 2 de estas 4 herramientas que están orientadas a mejorar los trámites, que es el Registro Nacional de Trámites y son los planes de mejora regulatoria. Y por otro lado, para mejorar regulaciones, aplicamos las evaluaciones de impacto regulatorio y tenemos las agendas regulatorias también. Entonces vamos a revisar ahorita generalidades de cada una de estas herramientas y vamos a comenzar viendo el tema de los trámites. Es sumamente importantísimo que desglosemos y comprendamos la definición de trámite, como está definido en el artículo 5 de la letra H de la ley. Y habla sobre la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública, con 4 grandes objetivos. Uno es cumplir una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución. Y fíjense que aquí sí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque esta definición de hechos pretendemos que la apliquen como un checklist. En algún momento se publicó en nuestra página web los lineamientos para el análisis de legalidad que se ejecuta en el Registro Nacional de Trámites y muchos de las preguntas o del análisis que se realiza en el Registro Nacional de Trámites es la definición de trámite. Entonces, de las cosas esenciales que tenemos que rescatar de esa definición es, por ejemplo, el procedimiento se inicia por parte del particular, es a demanda del particular. Estamos hablando de una interacción con el particular hacia afuera, al externo, con el público. Estamos hablando también de que existe una solicitud de parte del particular y hay que seguirnos preguntando, ¿con qué fin? ¿Es para cumplir con una obligación? ¿Es para obtener un beneficio, recibir un servicio o obtener alguna resolución? Por ejemplo, ejemplos de trámites más típicos que hemos encontrado, por ejemplo, cumplir con una obligación. Pueden ser obligaciones tributarias, obligaciones que tengamos que cumplir para realizar una actividad económica, por ejemplo, una autorización para importar, una autorización para comercializar, por ejemplo. En ese sentido, habría que considerar si el procedimiento se puede considerar como
una obligación para realizar su actividad económica. Luego también tenemos para obtener un beneficio, por ejemplo, en el ámbito empresarial o económico, podemos hablar de acceso a los beneficios, acceso al subsidio, a diferentes tipos de subsidios o diferentes tipos de beneficios económicos. Otros ejemplos, por ejemplo, pueden ser para recibir un servicio. Por ejemplo, podemos hablar de procedimientos donde se den capacitaciones o asesorías técnicas, asistencias técnicas por parte de las instituciones para los particulares. Eso podría ser considerado también como un servicio. Y finalmente, para obtener alguna resolución. Podríamos estar hablando ya típicamente de, por ejemplo, licencias, matrículas, dictámenes y cualquier otro tipo de resolución que emita la institución pública para el particular. Bien, habiendo definido lo que es un trámite, vamos a pasar a repasar los conceptos fundamentales de una de las primeras herramientas, que es el Registro Nacional de Trámites. Y por definición, este RNT es el registro donde se inscribirán y publicarán los trámites de los sujetos obligados con tres grandes objetivos: dar certeza jurídica, contribuir con la transparencia de la información y mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios. Ahora bien, este Registro Nacional de Trámites, como hemos marcado en negrito, tiene que ver con una inscripción y publicación de los trámites empresariales de cada una de las instituciones del Estado. El objetivo de aplicar esta herramienta es depurar los trámites del Estado, aplicar criterios de legalidad y de simplificación para facilitar los trámites empresariales. Y por eso viene la palabrita de inscribir, porque en esta operación, en esta acción de inscripción es donde se evalúa la legalidad de cada uno de los trámites empresariales que las instituciones solicitan la inscripción. Entonces ahí es donde agregamos valor en el sentido de que si terminamos de simplificar o se simplifica algún trámite. Entonces, ahí es donde se aplican, como les menciono, los criterios de legalidad y simplificación que ya están estipulados en un documento de lineamientos. Y es prácticamente con lo que vamos eliminando y simplificando, por ejemplo, requisitos. Y finalmente, pues, se publican los trámites simplificados empresariales. Para la construcción del Registro Nacional de Trámites, hoy por hoy se está implementando la plataforma digital de CIMejora, que es el Sistema Integrado de Mejora Regulatoria, prácticamente la herramienta por excelencia donde se captura toda la información de sus trámites empresariales y por el cual también se centraliza esta herramienta. Es decir, ahí ustedes generan y solicitan sus solicitudes de inscripción para que este organismo les evalúe la legalidad de esos trámites. También, asimismo, es la misma plataforma donde nosotros dictaminamos y pues se da por inscritos o los diferentes resultados que se podrían provocar. Por ejemplo, puede pasar de que también se inscriba parcialmente un trámite o también, por ejemplo, que se deniegue o no se inscriba un trámite por no cumplir los criterios de legalidad y simplificación del OMR. Aplicar esta herramienta busca tres grandes cosas. Uno es dar certeza jurídica, y eso viene porque la construcción de este registro está basada en el principio de legalidad. O sea que vamos a ir a revisar sus
las regulaciones que usen como base legal para estos trámites. A ver si cumplen, si responden a, por ejemplo, criterios establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos o principios también de la Ley de Mejora Regulatoria. Pero el tema aquí es entrar a evaluar la legalidad de sus trámites. Eso es dicho bien sencillo y en esencia. Y quizás como para dimensionar la aplicación de esta herramienta, pues prácticamente se trata de, estamos construyendo, de hecho, una base de datos. Entonces, por eso también entra bien beneficioso usar una plataforma digital, porque para capturar masivamente y poder resolver también masivamente, fue necesario apoyarse con una herramienta tecnológica. Veo una preguntita. Sí, ahorita únicamente se publicarán trámites empresariales. Sí, nosotros como OMR, ahorita en Si Mejora en el portal, en lo respecto al RNT, sí solamente publicamos trámites empresariales. Bien, qué bueno que toca el tema de publicación, porque aquí viene el otro objetivo, el tema de la transparencia. Este registro nosotros pretendemos, lo que pretendemos alcanzar es que sea el primer punto de consulta de trámites. Entonces, por eso es que la información tiene que estar actualizada al día y con su base legal también adecuada. Porque poner a disposición esta información para consulta de los usuarios es contribuir con la transparencia. Entonces, estamos también implementando o motivándoles a que socialicemos las resoluciones que se emiten desde este organismo. Y esta publicación también en el portal de Si Mejora pretende mejorar la interacción entre los sujetos obligados y los usuarios. Entonces, se trata de poner la información en tiempo y calidad para que el usuario pueda realizar su trámite de una manera más ágil y facilitarle pues el cumplimiento de sus obligaciones. Aquí hay algo bien importante porque hay obligaciones que nos establece la ley. Por ejemplo, de parte del organismo, pues tenemos la competencia de diseñar, conformar y administrar el RNT. Es decir, definir los procedimientos, calendarizar la conformación, el otorgamiento de plazos de inscripción, implementar criterios de legalidad, evaluarles la legalidad. De hecho, una de nuestras competencias más significativas o de nuestras acciones es justamente verificar la legalidad de los trámites que ustedes sometan a inscripción con nosotros. Nos compete también emitir los lineamientos, emitir los formularios, las guías y los demás instrumentos normativos que permitan o que garanticen la aplicación exitosa del Registro Nacional de Trámites. Y por nuestra parte, pues, siempre lo hemos dicho, nos vemos a la par de cada una de las instituciones haciendo equipo, conversando, identificando esas oportunidades de mejora y provocando esas mejoras. Del otro lado, también de los sujetos obligados, es responsabilidad y esto es sumamente importante porque es aquí donde hay que hacer mucha conciencia. Tienen que garantizar la legalidad de la información de sus trámites y hay todo un procedimiento para que se envíe oficialmente al organismo de mejora regulatoria. Porque como les mencionaba, nosotros evaluamos la legalidad de esos trámites y verificamos que cumplan con los últimos parámetros, ¿no?, de simplificación y mejora. Los sujetos obligados deben también cumplir con estos parámetros, deben de pasar ese tamiz que nosotros ponemos para evaluar los trámites, ¿verdad? Entonces, y eso de que tienen que pasar ese tamiz significa que, por ejemplo, los trámites se someten a prueba, a ver si pasan la prueba de legalidad. Si no la pasan, pues esperaríamos que haya una reacción de parte de las instituciones para poder pasar esa evaluación de legalidad.
al final hay unos efectos y consecuencias en el sentido de que haya un trámite, que exista un trámite que no se haya incluido en el registro, o sea, que no haya pasado nuestra evaluación. Les corresponde a ustedes también cumplir con la calendarización para la conformación del Registro Nacional de Trámites y cualquier otra derivada para el cumplimiento de la ley y que se garantice pues la integridad del sistema de mejora regulatoria. Bien, los trámites contemplan muchos elementos. Hoy por hoy nosotros nos concentramos en estos, que son los elementos claves que se capturan. Y cuando decimos se capturan es porque en algún momento ustedes tienen que, o ya hicieron, por ejemplo, armar sus fichas de trámites. Y estas fichas de trámites, la información que contiene, pues hay información para orientar al ciudadano, para identificar el trámite y sobre todo qué elementos hay que justificar legalmente. Entonces, por ejemplo, algunos ya lo vivieron, algunos lo están viviendo, pero por trámite hay que, por ejemplo, especificar cuál es la unidad, cuál es la dirección, cuáles son los medios de contacto, los horarios de atención, el nombre del trámite oficial, la descripción y los elementos claves que esto viene de hecho por estudios de la OCDE que han definido que estos son los elementos que más entorpecen o hacen más burocráticos los trámites, que son por ejemplo los requisitos, las modalidades, los medios de presentar los requisitos, los plazos de respuesta, la vigencia de las resoluciones que emiten, las tarifas, incluyendo la forma de determinar y las modalidades de pago. Obviamente, los trámites se componen de otros elementos que ustedes manejan pues, para operativizar ese procedimiento, ¿no? Pero hoy por hoy nosotros nos concentramos en la legalidad de estos trámites. Perdón, de estos elementos de trámites. Más adelante quizás pues se va a ampliar el radar y se podrían considerar elementos adicionales de trámites para contemplar, digamos, llevar un análisis de legalidad integral de todo el procedimiento. Pero ya, por ejemplo, ya estaríamos hablando de la legalidad del paso a paso. Algo bien importante que hay que considerar son los efectos del Registro Nacional de Trámites. Y esto está relacionado con que la ley le da a los sujetos obligados hasta 24 meses para que cada grupo de sujetos obligados conformen su Registro Nacional de Trámites. En estos 24 meses pretendemos que discutamos, que se sacan el listado de trámites, que ustedes hagan una evaluación temprana de legalidad, que vean si realmente tienen el sustento legal de todos estos elementos de trámites, si es necesario hacer movimientos regulatorios o darle base legal a alguno de estos elementos. Para eso tenemos hasta 24 meses para hacer esos movimientos. Porque finalizado este plazo de 2 años, los sujetos obligados no podrán exigir los trámites y requisitos que no estén inscritos en este RNT. Eso es un lado de los efectos del registro. Que no, y eso de hecho, bueno, dice, es un no podrán exigir los trámites y requisitos no inscritos en el registro. Por otro lado, también ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en el registro. Perdón, que eso era recalcando el artículo 35, que el artículo 29 también lo recalca. Y el otro lado es que ni deberá aplicarse en forma distinta a cómo se registró. Entonces, solo quizás para aclarar un poquito esto, es, por un lado, si pasado estos 2 años, un trámite, sus elementos, no logró pasar la evaluación de legalidad del OMR, entonces no va a poder ser exigibles. Pero digamos que en el supuesto que sí pasa la evaluación de legalidad del OMR y se simplificó y ese trámite se depuró, no se va a aplicar de forma distinta ni deberá aplicarse en forma distinta a cómo se registró. Y para esto ponemos también nuestro link
a nuestra página web, donde pueden consultar también las resoluciones que estamos emitiendo. Y bueno, volviendo al paréntesis que hacía al principio, sí les hacemos una atenta solicitud de que hay que dar, por ejemplo, hay que dar el siguiente paso en esta herramienta. Y con esto es, por ejemplo, quiero decir que hay que socializar las inscripciones a lo interno y a lo externo. Es cierto, uno de los productos que se generan, pues, es la resolución de los trámites, pero es necesario esto, socializarlos con los técnicos, con los dueños de los trámites, con las áreas pertinentes. Incluso si quiere, es de dar la extra mía, y bueno, algunos lo están haciendo y socializan con sus públicos, con sus particulares, con sus usuarios y comunican como, miren, estos son los nuevos requisitos. Hemos simplificado la forma de presentar, hemos mejorado, hemos agilizado este trámite, aquel trámite. Pero como les decía, se trata de socializar e implementar un poquito, ¿verdad? Aumentar ese principio de publicidad. Algunos han completado, algunos de hecho ya pasaron por todo ese proceso de evaluación, algunos están por remitir esta información oficialmente, sobre todo muchas instituciones del grupo 2, pero también les pedimos, y por eso viene también la promoción de los lineamientos que contienen los criterios de legalidad, porque hay que sentarse antes de que envíen oficialmente esta información al OMR y verificar si esos trámites cumplen con esos lineamientos. Y con esto quiero decir, por ejemplo, de ahí ya se sabe que qué tipo, bueno, en frío, que por ejemplo, qué requisitos no son inscribibles. De entradita le puedo decir ni de persona natural salvadoreño, ¿verdad? Por ejemplo, entonces lo que andamos buscando es que sistematicen eso y se limpien en todos los trámites donde se exigía ese requisito. Temas de declaraciones juradas, pues donde no cumpla pues el principio de necesidad, hay que limpiar esos formularios o esos formatos que tienen que ver con declaraciones juradas. Copias certificadas de personería, que ya sabemos que el artículo 4 de la LPA nos dice que no debemos de exigirlo. Y esto va muchísimo también a aquellos que hace falta que remitan oficialmente la información de sus trámites con nosotros. Y eso quiero decir autónomas y alcaldías. Entonces, desde antes nosotros estamos comunicando cuáles son los criterios, cuál es el tamiz cuál es el calibre del tamiz que nosotros utilizamos para que ustedes lo prueben en casa antes de. Bien, con el tema del plan de mejora regulatoria es otra herramienta que está orientada a mejorar los trámites. Y de hecho, hemos identificado de que la implementación del plan de mejora regulatoria también está incluido dentro del artículo 4 de la LPA. Y también tiene una periodicidad anual, o sea que cada año hay que estar armando, formulando, emitiendo y ejecutando su plan de mejora regulatoria. Sí es importante que mencionar el artículo 31 de la ley, en el que mandata que hay que tener un análisis permanente de trámites. Las instituciones deben analizar permanentemente la eficacia y simplicidad de sus trámites y buscar la mejora continua, la continua reducción de los costos de cumplimiento que representan los trámites o que imponen los trámites. Entonces, por eso es que viene esta herramienta, justamente a sistematizar el hecho de que ustedes tienen que analizar la eficacia y simplicidad de sus trámites. Por eso es que implementamos el plan de mejora regulatoria. Acompañado a esto, también se nos da la competencia de que emitamos los lineamientos
para poderle guiar a ustedes tanto en la formulación como en la ejecución de su plan de mejora regulatoria. Entonces, por definición, la simplificación es toda actividad dirigida a ser más sencilla, más fácil y menos complicada la actuación de la administración pública, y se asume como una función esencial e inexcusable de cualquier gobierno, administración u organismo público. Entonces, cuando decimos que es inexcusable es porque siempre hay oportunidades de mejora, por más mínimas que sean, y eso también hacemos una atenta solicitud a que en la medida de lo posible, pues, si no se tienen, que no se emitan planes de mejora regulatoria en blanco, que por más mínimo que sea la acción de simplificación que se considerémosla y carguémosla dentro del plan de mejora regulatoria. Bien, el proceso general para que ustedes formulen el plan de mejora regulatoria, primero comienza con una recomendación de este organismo en que conformen un equipo de trabajo. Esta herramienta, de hecho, como busca que ustedes generen resultados palpables y con eso pueden ser resultados así notorios, estructurales, que se noten, pues que se materializan, no solo en la forma de hacer las cosas, sino que también, por ejemplo, que esté relacionado mucho con la implementación de sistemas informáticos. Entonces, esta herramienta sí los va a retar de voladas y les va a exigir. Por lo tanto, nosotros recomendamos de que conformen un equipo de trabajo. Y parte de estas recomendaciones es que este grupo esté integrado principalmente por el enlace de mejora regulatoria como líder y brazo dentro de cada una de las instituciones. Recomendamos representantes de las áreas de los trámites, representantes de la unidad de planificación institucional, porque manejan los manuales de procedimientos, el MOF, de organización y funciones. Entonces se tiene, y también pues ellos tienen como una óptica transversal de toda la institución. Y indudablemente pues también tiene que haber un apoyo, un acompañamiento legal que nos permite identificar y depurar la base legal. En general, pues a este grupo hay que cultivarle y hay que sembrar esa visión general de mejora regulatoria. Luego nosotros recomendamos que se identifiquen qué trámites se van a simplificar cada año. Para esto es necesario generar un listado completo y actualizado de los trámites. No es armar fichas de trámites, únicamente pues identificar cuál es el nombre, la descripción y cualquier otro elemento que ustedes consideren necesario. Pero el tema es identificar cuáles son los trámites. ¿Qué tiene la institución? Agregado a eso ya vamos a ir viendo de que vamos a ir priorizando la simplificación. Una vez identificado su inventario de trámites, pues es necesario que seleccionen y prioricen. Como les mencionaba, la formulación y ejecución del plan de mejora es anual. Entonces eso nos delimita que hay que conseguir y hay que producir resultados anualmente. Para que ustedes seleccionen y prioricen trámites, nosotros recomendamos aplicar, por ejemplo, las metodologías de multicriterio. Y es, por ejemplo, comenzar a clasificar a clasificar los trámites dependiendo de ciertos criterios. Por ejemplo, es un trámite que tiene que ver o que les interesa, por ejemplo, a la Secretaría de Innovación, que están considerados dentro de la agenda digital. Es algo que ya está trabajando el equipo los equipos de modernización e innovación institucional. Son trámites que están alineados con las prioridades del gobierno central. Por ejemplo, tiene impacto sobre la economía, sobre la competitividad, sobre la inversión extranjera directa. Es un tema político, es un tema técnico. Pues la idea es aplicar
ciertos criterios que nos permita seleccionar cuáles son esos trámites prioritarios que hay que simplificar ya. Una vez nosotros hayamos seleccionado los trámites que vamos a simplificar en el año, pues hay que decidir y hay que ver hasta dónde lo vamos a simplificar. Y por eso es importante identificar objetivos de simplificación y mejora. Para determinar estos objetivos, ustedes pueden considerar las opiniones de los usuarios, las opiniones, las experiencias de los encargados y dueños de los trámites. Podemos también analizar experiencias internacionales que se han hecho en otros países para facilitar ciertos trámites. Revisemos los expedientes. Si hubo alguna denuncia, eso podría ser un catalizador para priorizar un trámite. Si los invitamos a que recopilen estadísticas y que en general vean dónde hay observaciones o dónde hay quejas de parte de los particulares. Nosotros, de entre los lineamientos, pues también para poderles alumbrar el camino, recomendamos ciertos objetivos macro, digamos. Por ejemplo, usted puede decidir eliminar un trámite, usted puede simplificar o eliminar requisitos, puede ponerse como objetivo reducir el plazo de respuesta, ampliar la vigencia, transformar incluso el trámite, diseñar todo un procedimiento totalmente nuevo y ágil, suprimir obligaciones o condicionantes, permitir las resoluciones expeditas o ágiles, o incluso automatizar y digitalizar los trámites. Veo una manita levantada. Siéntase libre de abrir el micrófono, por favor. Buenos días, mi nombre es Sonia Pineda de la Alcaldía de Apopa. A mí me ha quedado una duda ahorita con lo que usted estaba comentando. En una diapositiva anterior usted comentaba de que estos procesos están relacionados más que todo los que van a estar para los empresarios. Sí. Pero ahorita sí me surgió como la duda y coloco el ejemplo porque quisiera así entender el contexto de eso. En el caso, ejemplo, de los permisos del mercado o cuando se les da un puesto, pero estas son como personas naturales, es una sola. En el caso de este trámite en particular, no se haría entonces, si comentaba anteriormente que son los trámites con empresas. Pero ahorita que hablaba del contribuyente, entonces me surgió como esa duda. Gracias. Sí, gracias, Sonia. Mire, ahí podemos auxiliarnos dentro de los lineamientos del RNT, porque ahí está, por ejemplo, la definición de lo que es un trámite empresarial. Entonces, por ejemplo, dice cualquier trámite que afecte las actividades comerciales o las generaciones de ingresos de las personas naturales y jurídicas en lo relacionado con el clima de negocios, la competitividad del comercio exterior y la atracción de inversiones. Entonces, igual es de agarrar esta definición como un checklist y ver si ese procedimiento pues afecta actividades comerciales, afecta las generaciones de ingresos de las personas naturales, afectan los negocios, la competitividad o el comercio o la atracción de inversiones. Y ahí vamos a ir aterrizando si es un trámite empresarial. Hoy por hoy, pues como le decía, nuestro objeto, nosotros como MR priorizamos el tema empresarial primero. Bueno, ya que hizo el paréntesis, Sonia, dentro de los lineamientos que se aplican de legalidad, que contienen los criterios de legalidad del RNT, hay una ficha, de hecho es un instrumento de verificación para ver si estamos ante la presencia de un trámite o no, o si estamos dentro de un trámite, si es empresarial o no. Entonces, si gusta, después de la reunión, nos apoya llenando ese formulario o esa lista de chequeo, que lo que pretende es ayudarle y poder concluir si de hecho estamos ante un trámite empresarial o no. Bien, una vez definimos los objetivos y vemos queremos o decidimos, nos proyectamos hasta dónde queremos llevar el trámite,
hay que definir las acciones de simplificación y mejora. Y para esto, de hecho, me voy a pasar a la lámina que sigue, pero prácticamente aquí es donde nosotros enfatizamos que apliquen 4 principios, que es el principio de necesidad, efectividad, proporcionalidad y legalidad. Entonces ya nos vamos a estirar un poquito más en este bloque 5, pero prácticamente aquí es donde se definen acciones concretas de simplificación, ¿no? O sea, aquí les voy a decir, se elimina el NID de la persona natural salvadoreña. Se va a eliminar el requisito X, se va a eliminar o ya no se va a pedir la copia certificada del DUI. El tiempo de respuesta se va a reducir hasta de 10 a 5 días, pero así ya son temas más concretos. Una vez hayamos definido acciones concretas de simplificación, es necesario aprobar y publicar el PMR. Lo tiene que firmar el titular, tiene que venir firmado por el titular. Bueno, hay un taller específico para agendas y planes, que es donde se revisa todo ese procedimiento para que ustedes envíen y nosotros recibimos. Pero finalmente terminamos publicando, de hecho, el PMR dentro de nuestro portal web. Sí recomendamos también de que en algún momento se abra a opinión pública el plan de mejora regulatoria, tanto, bueno, ahí dentro de las capacidades de cada una de las instituciones, antes o después de aprobación del PMR. Es necesario también, ¿verdad?, que si lo abren, si lo comparten con la población para recibir insumos, que tengamos los mecanismos necesarios para responder observaciones y pues que tengamos la flexibilidad y la mente abierta de actualizar el plan de mejora si es necesario. Pero una vez tengamos firmado, aprobado por el titular de la institución ese plan de mejora regulatoria, el momento es de ejecutarlo y darle seguimiento. Por eso hay un cronograma, pues, que se pone trimestralmente, con el que se pretende que ustedes calendaricen el inicio y el fin de cuándo pretenden implementar su acción de simplificación, para que podamos facilitar el seguimiento. Bien, estos principios es fundamental que los apliquen a la hora de incluso de escoger, si se puede, a la hora de escoger trámites, pero nosotros lo recomendamos más a la hora de definir acciones. Pero, por ejemplo, de entradita, sí les pedimos que se aplique, se podría aplicar, de hecho, linealmente. O sea, es decir, primero el de necesidad, efectividad, luego nos movemos a proporcionalidad y terminamos en legalidad. Primero, cuando aplicamos el principio de necesidad, es necesario preguntarnos, de los trámites que escogimos, ¿el trámite es necesario o ya no es necesario? ¿Está cumpliendo con su objetivo? Y estas son las preguntas claves que los invitamos a que se cuestionen. Por ejemplo, ¿el trámite sigue cumpliendo su objetivo? ¿Sigue resolviendo la problemática o la situación por la que se creó ese trámite? Hay que preguntarnos cuál es el riesgo de no realizar el trámite, qué pasa si elimino ese trámite o qué otras alternativas de intervención hay. ¿Por qué estoy realizando ese trámite? También es necesario que dentro del principio de necesidad consideren cuántas veces o la frecuencia que se realiza el trámite. Y con esto querer decir, por ejemplo, decir donde haya poca demanda de trámites, pues hay que ver si realmente el trámite sigue respondiendo a la realidad o si realmente es necesario. Pero no quita que pues se encuentren en el camino trámites que sean de poca demanda, pero de alto impacto económico. Bien, el tema es que cuando lo aplican linealmente es que hay que sacar conclusiones de cada uno de estos principios. Por ejemplo, cuando yo termino de aplicar el principio de necesidad, yo puedo concluir que si el trámite es necesario o no es necesario. Donde usted concluya que no es necesario,
Entonces nosotros en frío y de entradita les recomendamos que lo eliminen por completo. Y eso incluso cuando decimos elimina por completo, llevarlo hasta la base legal. Pues si hay que limpiar y depurar esa base legal, lo hacemos. Que es por eso que se incluye también el principio de legalidad, para que se garantice esa simplificación en el futuro, que quede escrita dentro y plasmada para siempre en la regulación. Bien, donde hayamos decidido, por ejemplo, que el trámite es necesario, si cumple su objetivo, resuelve la problemática, pues es necesario que lo simplifiquemos. Entonces, cuando aplicamos el principio de efectividad, los queremos orientar a que se concentren en evaluar esos requisitos. Analicen si esos requisitos siguen contribuyendo al objetivo del trámite. Detecten requisitos innecesarios o injustificados. Y entonces aquí se vuelve de hecho una pregunta de sí o no. Esos 7 requisitos, sáquelos enlistados y pregúntese, ¿esos requisitos son necesarios? ¿Me ayudan para que yo emita la resolución? ¿Es necesario que me lo presenten para que yo tome una decisión sobre el trámite? Donde ustedes identifiquen de que no es necesario, ni siquiera para qué pido este requisito, no sabemos para qué se pide aquel documento, así se ha venido haciendo, antes lo pedían, ¿verdad? Entonces temas así, cuando identifiquemos eso, pues es hora de eliminar esos requisitos. Entonces aquí también vamos a hacer un barrido de requisitos. De esos 7, digamos, nos vamos a quedar con los 3 que sí son necesarios. Entonces nos pasamos a aplicar el principio de proporcionalidad y comenzamos a ver dónde se simplifican estos requisitos con los que nos quedamos. Cuando decimos simplificar es, por ejemplo, facilitar la presentación y comenzamos a analizar, por ejemplo, el costo de cumplimiento o la carga administrativa que implica el cumplimiento de ese requisito. Aquí nosotros usualmente o recomendamos también que se combine ahí un poquito de una aplicación híbrida con el programa Simplifica. Pero prácticamente lo que traemos lo esencial, que apliquen los 3 y que analicen 3 componentes esenciales. Por ejemplo, la simplificación de requisitos, el proceso interno y las veces que se realiza el trámite también en el año. Entonces, lo importante aquí es, por ejemplo, o de las preguntas claves que hay que preguntarnos, ¿cómo puedo simplificar los requisitos? Por ejemplo, bajarlos o degradarlos, digamos, en cuanto al soporte o la forma de presentación, o sea, quitar las copias certificadas, bajarlas a copias simples, o bajarlas incluso a originales, y con el fin de facilitar la presentación de ese documento. O puedo ver también cómo facilito el entendimiento del requisito, o cómo facilito la comprensión del requisito. Cuando estamos analizando ese componente de requisitos, hay que considerar también, por ejemplo, los costos de transporte y de tiempo que sufre el particular o el usuario por cumplir el requisito o el trámite. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que hasta el tráfico, o incluso ver cómo se agilizan o se reducen los tiempos de espera para atender en el trámite, todo eso tiene efectos para mejora del trámite. Aquí también otro componente que les recomendamos que evalúen es el tema del proceso interno. Vean su paso a paso. Aquí es el momento cabal de sacar sus procesos, sus flujos y comenzar a ver dónde se acortan pasos, dónde se funcionan pasos o dónde se eliminan pasos innecesarios dentro del procedimiento para emitir la resolución del trámite. Eso principalmente. Y finalmente, pues, a todo lo que pretendemos
simplificar, y digamos que lo que sale de aquí, de la aplicación de los primeros principios, va a resultar en, digamos, en acciones concretas, ¿verdad? Mi acción concreta 1, mi acción concreta 2, acción concreta 3. Pero para ver si eso es factible, si eso se puede ejecutar, si la base legal incluso me lo permite o tengo alguna restricción que no pueda implementar esa simplificación, por eso viene el principio de legalidad. Y tienen que ver hasta dónde les deja la base legal. ¿Es necesario cambiar la base legal para que esta simplificación viva o se pueda ejecutar? Ese es el objetivo de que analicen también el sustento legal. El tema es, y es la preocupación de muchos, es cómo se garantiza la simplificación en el futuro, pues a través del principio de legalidad y dejándolo plasmado en la regulación. Resultados de los planes de mejora regulatoria. Nosotros este año esperábamos recibir 357 planes, pero al mes de agosto solo hemos recibido hasta 100 planes de mejora regulatoria, 12 de ministerios, 47 entre autónomas y otros organismos y órganos, y hasta 41 municipalidades. Y aquí sí también otra vez les hago la atenta solicitud de que hay que dar el siguiente paso. Por ejemplo, de estos 100 planes de mejora regulatoria, han sido hasta 20 instituciones que han reportado avances. Las otras 80, bien podríamos asumir de que no se ha realizado algo. Entonces, demos el siguiente paso, cumplamos las fechas que son para reportar avances, respetemos las fechas para actualizar los planes, donde dejemos de último plan o de último recurso emitir un plan de mejora en blanco. Como les decía, por lo menos la más mínima acción de simplificación le da vuelta a la imagen de la institución y está mandando un mensaje de que estamos haciendo algo, estamos tratando de mejorar. Otro elemento de que sí les pedimos que demos el siguiente paso en los planes es la publicación de estos planes de mejora. Nosotros los publicamos todos en nuestra página web, pero sí les hacemos la solicitud que ustedes también completen el ciclo y publiquen en sus páginas web, en sus portales o en los medios digitales que ustedes consideren necesarios. Sí hay algunos que sí lo hacen, lo publican, lo mantienen colgado permanentemente en su página web, pero necesitamos que todos se suban al barco. Incluso nosotros se hace como un patrullaje en redes y vemos quién está publicando también los planes para darle un retweet y poder terminar de impulsar esa publicidad. Bien, ahora sí vamos a dejar a un ladito al lado de los trámites y nos vamos a pasar a revisar las regulaciones. Por definición, las regulaciones son aquellas normas de carácter general, no particular, que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones generales, instructivos, disposición administrativa, circulares, normas técnicas, o sea, y aquellos instrumentos técnicos, jurídicos que tengan la potestad normativa de emitir. Para mejorar las regulaciones, vamos a repasar primero la agenda regulatoria. La agenda regulatoria está definida entre el artículo 15 y 16 de la ley y habla sobre qué es un listado de regulaciones que se proyecta aprobar, modificar, derogar o presentar para aprobación en un año calendario. Y esta está bien amarrada también con los tiempos de los planes de mejora para que ustedes lo tengan en línea. La agenda y los planes, ¿verdad? Usualmente caminan a la par. O sea que los mismos tiempos o sea que tenemos los primeros 3 meses de cada año para sacar agenda y plan. Y ahí fechas de actualización y de avances, pues concuerdan en la de julio y octubre. Solamente agenda que pues se ha dejado en abril, que eso sí está por ley.
Pero para que tengan presente de que los tiempos, los periodos en que se tiene que emitir y actualizar son bien similares entre la agenda y el plan. Pero bien, esta agenda es importante que se incluyan aquellas regulaciones que, por ejemplo, pretendan aprobar, o sea, nueva emisión, modificaciones, reformas o incluso derogar. Y también incluye las que pretendan presentar para aprobación. Esta, como también el plan de mejora es anual, o sea que cada año hay que sacar plan y agenda. También el alcance de la agenda es anual, o sea que solo vamos a incluir las regulaciones, por ejemplo, si estamos en el 2023, lo que se pretenda aprobar, modificar, derogar o presentar para aprobación en el 2023. Vuelvo a recalcar, y es súper importante porque, es de dejarlo saber, porque sí esperamos un mayor índice de cumplimiento, un mayor cumplimiento en cuanto a la primera emisión de estas herramientas. Y hay que tener clarito que tenemos los primeros 3 meses de cada año para sacar la agenda y el plan. La agenda puede ser actualizada en abril, julio y octubre, específicamente la primera quincena. Si no se logran cumplir, se podrá agendar ese mismo punto. Sí, claro, ahí no está prohibido de hacer eso. De hecho, nosotros lo recomendaríamos, pues, ¿verdad? Para que como no se ha culminado, pues no se ha terminado, digamos, de aprobar esa norma, la podemos seguir chineando. Pero eso de hecho queda ya como extramía para ustedes. Lo importante es, y lo que vamos a ver ahorita son los efectos de la agenda. Que no se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días antes en la agenda. Entonces, quizás para agarrar el ejemplo de Wilfredo, digamos que ya en un año incluyó esa regulación y cumplió los 30 días. Excelente, ya cumplió uno de los primeros pasos, de los nuevos pasos en el proceso de formación de regulaciones. Digamos que por alguna X, Y, Z razón, pues se retrasó esa aprobación y se pasó para el siguiente año. Ahí, de hecho, ya se lo recomendaría, pues, más que todo por el usuario, pues, para que él esté enterado. La puede seguir chineando, pero ahí, como le digo, es ya decisión de ustedes, más que todo porque ya cumplieron con los 30 días que establecen los efectos de la agenda regulatoria. En el 2023 también esperábamos recibir 357 agendas regulatorias. A la actualidad, perdón, se han recibido 118 agendas regulatorias. Son correspondientes a 11 ministerios, 59 autónomas y otros organismos y 48 alcaldías. Y aquí sí también vuelvo a hacer la atenta solicitud de que hay que dar el siguiente paso en cuanto a esta herramienta. Específicamente, otra vez el tema de publicar en sus portales. Nosotros recolectamos todas las agendas que recibimos y las publicamos y las mantenemos para consulta permanente en el portal del OMR, pero sí les invitamos que ustedes también publiquen sus agendas en sus portales. Otra vez, como en los planes, algunos vemos y les retuiteamos sus publicaciones de agenda, algunos vemos que la tienen colgada en sus portales, pero es la minoría, lastimosamente. Entonces, sí les pedimos de que completemos el ciclo de aplicación y terminen ustedes también publicando esa agenda. También, en la misma línea de los planes, vemos poca respuesta en cuanto a los avances. Solo les pedimos, ¿verdad?, estar pendientes de cuáles son las fechas, hay que atinarle a esas fechas y tratar en la medida de lo posible
cumplir y reportar los avances dentro de esas fechas. Porque para ambas herramientas, de hecho, se elaboran informes trimestrales, ¿no? Entonces ahí pues se saca estadística de quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo, quién está simplificando, quién está simplificando. La evaluación de impacto regulatorio es la cuarta herramienta y esta es una de las más complejas. Y de hecho es una de las más reconocidas a nivel internacional. Por definición, la evaluación de impacto regulatorio o EIR es el proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones con el fin de que se garantice que sus beneficios sean superiores a los costos y que dichas regulaciones representen la mejor alternativa para atender una problemática específica. La EIR lo que busca en esencia es mejorar la calidad de esas regulaciones. Los va a empujar a que tomen decisiones basadas en evidencia, que se consulten evidencias, que se tomen decisiones técnicas, que ya no vamos a estar al aire o adivinando si realmente esa fue la mejor alternativa. Hay que hacerlo de forma sistemática, esa toma de decisiones. El artículo 17 habla que se deberá realizar una EIR previo a la aprobación de una nueva regulación o a la reforma de regulaciones existentes. Y esto sí lo remarcamos, el previo a la aprobación. Se deberá presentar al OMR las propuestas de regulaciones acompañadas de su respectiva EIR previo a su aprobación o incluso previo a someterla a la autorización de la autoridad competente. Para efectos de la ley, las regulaciones se clasifican en las que generan costos de cumplimiento y las que no generan costos de cumplimiento, ¿verdad? También aquí vale aclarar que no estamos hablando de los costos de oportunidad o los costos indirectos que implica el cumplimiento de una regulación. Entonces, cuando se generan costos de cumplimiento, sí vamos a entrar al full procedimiento de la EIR ex ante. Pero donde ustedes identifiquen que no se generan costos de cumplimiento, entonces se tramita o se solicita la exención de evaluación de impacto regulatorio. Entonces es necesario definir a qué nos referimos con costos de cumplimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes están ante una situación donde crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes, entonces sí estamos creando costos de cumplimiento. Nuevas obligaciones más estrictas. Están creando o modificando trámites, son nuevos trámites. Y aquí de hecho hay una excepción, que de hecho se puede tramitar una exención de EIR, que es cuando sea para simplificar o facilitar el cumplimiento de un trámite. Hay que preguntarse si esa reforma o esa nueva regulación pretende reducir, restringir o afectar derechos y prestaciones de los particulares. Es necesario también preguntarnos si esa reforma que viene o esa nueva emisión viene a establecer definiciones, viene a cambiar clasificaciones, viene a establecer un término de referencia, el cual al final va a afectar los derechos, obligaciones o prestaciones de los particulares, si le va a quitar un beneficio económico. Sí, Silvia, siempre la compartiremos al final del taller. Gracias. Bien, entonces, estos son también, la idea es que utilicen estos elementos como lista de verificación, ¿no? Para poder identificar si estamos ante una regulación que genera costos de cumplimiento o no genera costos de cumplimiento. El contenido del EIR
Pues primero tiene que contener la identificación de la problemática que da origen a la intervención. ¿Por qué estoy emitiendo esa regulación? ¿Por qué estoy reformando esa regulación? Luego hay que incluir y hay que definir, para eso también hay metodologías para definir bien objetivos, y es, por ejemplo, cuáles son los objetivos que se persiguen, y para esto es necesario presentar evidencias. Nosotros colocamos esto porque lo que pretendemos es motivarlos o empujarlos a que consulten estudios o documentos técnicos internacionales. Hay diferentes bases de datos disponibles en la web que nos permitan ver técnicamente y científicamente qué se ha hecho y qué resultados se han conseguido en otros países, por ejemplo. Es necesario también que incluyan qué posibles alternativas hay para solucionar el problema. Y aquí también entra el término de regulatorias y no regulatorias. Entonces la idea es que también consideren la decisión de no regular. O, por ejemplo, qué otras opciones de regulación, de regulatorias hay, qué otro tipo de intervención del Estado podría ejecutar. O incluso, qué otras actividades o oficios podría ejecutar la institución para darle solución a ese problema. La idea es que consideren que agoten todos los demás recursos, porque vamos a entrar a evaluar costos y beneficios y a comenzar a seleccionar la alternativa que genera los mayores beneficios. Entonces hay que contemplar todo el panorama, hay que ver cuáles son todos los afectados, cuáles son los sectores principales que se ven afectados, tanta afectación directa e indirecta. O sea, hay que contemplar todo el mapa. Porque, como les digo, vamos a entrar a sacar costos y beneficios. Hoy por hoy, pues sí, lo estamos haciendo cualitativamente, pero cuando vayamos profundizando más en la aplicación de esta herramienta, y de hecho lo hacen en otros países, es ya aplicar métodos cuantitativos, vea, estadísticos, probabilísticos, modelos econométricos, para poder evaluar costos y beneficios y sacar, de hecho, en el lenguaje del particular, en el lenguaje de dinero, cuál es el impacto de las regulaciones. Cuánto me ahorra, cuánto me va a costar. Eso es, al final, hacia dónde vamos. Es necesario que ustedes implementen mecanismos de implementación, verificación, y que analicen los recursos necesarios para su aplicación. Es necesario que se aseguren que pues lo que van a implementar esté fundamentado, ¿no? O que tengan los recursos necesarios para que no se queden a medias o que o no se logre el objetivo y que después vaya a resultar en reprocesos o en algo que ni siquiera se tuvo que haber aprobado. Es necesario también que dentro de este documento, en este ejercicio, identifiquen los mecanismos y los indicadores con los que se medirán el logro de los objetivos. También hay metodologías y buenas prácticas para definir indicadores. Y creo que lo más rescatable a la hora de definir indicadores es ponerlos reales y alcanzables, medibles de hecho. Porque si estamos utilizando unidades de medida que no nos dicen nada, pues realmente no estamos evaluando el impacto de la regulación. Y algo bien sumamente importante como parte de nuestra tarea de instaurar buenas prácticas regulatorias, nosotros fomentamos mucho el tema de la consulta pública, que sometan a consulta pública el proyecto regulatorio, su formulario de IR, y cualquier avance que se tenga, pues, en cuanto a la aprobación o la emisión de esa regulación. Este tipo de EIR que acabamos de revisar se le conoce como una EIR ex ante, que es, por ejemplo, nos citamos, digamos que es en el momento de aprobación de regulaciones.
Por eso es que vuelvo a recalcar y dice la ex ante previo a la aprobación o reforma de regulaciones. Pero tenemos otro momento que es, por ejemplo, en la aplicación de regulaciones. Entonces ya aquí viene el tema de la EIR ex post. Y pues de hecho hay que integrar varios artículos para interpretar esta herramienta para poderla aplicar bien. Pero el artículo 21, por ejemplo, habla sobre que deben de realizar EIR ex post como máximo 10 años después de la entrada en vigencia de cada regulación. Entonces aquí estamos en aplicación de regulación, vean, no estamos en el tema de creación. Entonces lo que hay que asegurarnos es de que esas regulaciones sigan cumpliendo y respondiendo a la realidad. Entonces la ley lo que pone es un máximo de 10 años a la entrada en vigencia respecto a la fecha de entrada en vigencia de cada regulación. Pero el artículo 34 de la Ley de Mejora Regulatoria también habla de que a la entrada en vigencia de esta ley, que por eso hablamos al principio de la progresividad, dependiendo en qué grupo usted se encuentra, así es donde respecto a eso se tiene que medir para la aplicación de las herramientas. Pero el artículo 34, a la entrada en vigencia de todas las regulaciones que tengan más de 7 años de haberse aprobados, también deberán ser sometidas a una EIR ex post. Y para esto se tendrá un plazo de 5 años para completar este tipo de EIR. Y pues estos 7 y 10 años realmente lo que se implementan como filtros, como para priorizar qué regulaciones tengo que irle realizando las EIR ex post. Entonces primero, ¿verdad? Voy agarrando las de 7 años y después de ahí me va a quedar una colita y ahí voy aplicando los 10 años después para asegurarme que ninguna se pase de los 10 años. Y sobre esto también nos pronunciamos, emitimos dictámenes, de hecho, y están colgados y publicados en nuestra página web. Y aquí quizás para ir cerrando, es hacerles el atento recordatorio de que, por ejemplo, la EIR ex ante se debe hacer previo a la aprobación, incluso previo a la aprobación de las regulaciones. Y eso le digo porque pues sí se ven en las noticias la aprobación de muchas leyes, de muchas normativas, de muchos reglamentos que se saltaron el paso de la EIR. Es cierto, esto es algo nuevo, es otro paso adicional al proceso de formación de regulaciones, pero por eso es que seguimos capacitando y formando, porque hay que sistematizar esto, porque esto es la nueva realidad y es un paso que hay que cumplir previo a. Les pedimos también pues que donde se pueda implementar más mecanismos de consulta pública. Pues si tenemos alguna pregunta adicional, les agradezco por su paciencia, por su tiempo y cualquier consulta estamos a la orden. Muchas gracias, ingeniero Rivas, por su exposición. Excelente, como siempre. Todavía tenemos unos minutos por si alguien tiene alguna interrogante, alguna duda, algún comentario que desee hacer, pues siéntase en la libertad de poderlo hacer. Aprovechamos para recordarle a todas aquellas personas que nos están acompañando y no han registrado su participación, que en el chat les hemos compartido un enlace para que lo puedan hacer. Así que si no lo han hecho, por favor, regístrense. Así les podemos compartir hoy por la tarde la grabación de esta capacitación
y la presentación utilizada por el ingeniero Rivas. Julio, solo un paréntesis, porfa, aprovechando que tenemos al universo aquí completo. Ha quedado un pendiente, pero digamos que el 70% ya lo cumplió, pero a los que les hace falta y en lo relacionado al acuerdo de cooperación interinstitucional en mejora regulatoria, hay algunos que les hace falta que confirmen el enlace para el Comité Nacional de Mejora Regulatoria y, si es necesario, la designación de su equipo técnico. Entonces, porfa, si ya lo cumplió, favor hacer un caso omiso a esta solicitud, pero a los que les hace falta, por favor, apóyennos y vamos cumpliendo con ese pendiente, porque en los próximos días se va a ir ya convocando para la primera sesión y es necesario que armemos los planes de trabajo para el Comité Nacional de Mejora. Gracias. Ok, ingeniero Rivas. Si no hay ninguna inquietud, daríamos por finalizada la capacitación de este día, reiterándoles nuestro agradecimiento por habernos acompañado, ¿verdad? Haberse dado el espacio por estar con nosotros. Han sido todos muy finos y les esperamos a futuros eventos formativos, a los cuales oportunamente les invitaremos y les deseamos un muy buen día. Muchas gracias a todos, muy amables.